Bienvenidos a Simula el Med. Hoy vamos a ver de hiponatremia. Vamos a desarrollar el tema. Primero, definamos algunos términos que son importantes. Primero está el osmol, osmolaridad, osmolalidad y tonicidad. Ahora bien, cuando hablamos de osmol, hablamos que es una unidad. Cuando hablamos de osmolaridad, es una concentración. Cuando hablamos de osmolalidad, es concentración también. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Esta se mide por litro y esta se mide por kilogramo. Y la tonicidad es igual, una concentración, pero de los osmoles efectivos. Entonces, para el osmol, hablamos que es una unidad que mide la presión osmótica, dependiendo de la concentración de un ion. Puede ser un osmol efectivo o un osmol inefectivo. Cuando hablamos de efectivo, significa que traspasa la membrana semipermeable. A veces de seguro han escuchado que sácale la osmolaridad al paciente. ¿Eso cómo lo hacemos? Usando esta fórmula, que es el Na, Bun y glucosa. Son tres cosas. Ahora, esta división que está haciendo es el peso molecular de la sustancia. Una glucosa pesa 18, el Bun 2.8 y aquí el sodio nada más se multiplica por 2. Entonces, en resumen, utilizas el sodio, el Bun y la glucosa, NBG. Ahora, estas sustancias tienen ciertos osmoles, pero cuando hablamos de que es efectivo es que ejerce una fuerza osmótica y no puede atravesar la membrana plasmática. Es decir, aquí se las dibujo. Tenemos dos compartimientos separados por una membrana. Esa membrana es porosa, ¿sale? Entonces pueden pasar algunas sustancias. Digamos que este cuadrito es una y este es un circulito. Entonces, cuando le hacemos una fuerza osmótica que empuja hacia acá las sustancias y digamos que solo pasan los circulitos, entonces el osmol efectivo no atraviesa, este no atravesó. Y el inefectivo es el cual, aunque le hagamos una fuerza osmótica, o sea, como jalar agua, ese arrastra agua dentro y fuera de la célula. Del efectivo y el inefectivo, ¿cuáles son los que contribuyen en la tonicidad? El efectivo. Si bien la osmolalidad con L, o sea, son dos L's, se refiere de peso en lugar de por litro. Realmente es lo único, pero casi siempre es con R. Vean nada más las fórmulas en que lo hacen. Es miliosmoles por kilogramo y aquí milismoles por litro. Si bien en la tonicidad vemos que es la concentración de osmoles efectivos. ¿Cuáles son los efectivos? El sodio y la glucosa. Porque se mantienen constante por dentro y fuera de la membrana semipermeable. Estos se mantienen constantes y eso nos dice la tonicidad. Si es hipotónico, hipertónico, esa osmolaridad efectiva es lo mismo. Bien, en cuanto a la fisiología, hay que ver que el cuerpo distribuye el sodio y el agua de la misma forma. Si el agua sube, va a haber una hiponatremia. Y si el agua baja, va a haber una hipernatremia. Con esto se vio que la fórmula de Edelman nos ayudaba para saber más o menos cómo había esta distribución de sodio y agua. Encontramos que el sodio plasmático es inversamente proporcional al agua corporal total. Es decir, si sube el agua corporal, hay menos sodio plasmático. Se diluye, por así decirlo. Y depende sobre todo del sodio intracelular y el potasio intracelular. Es decir, el sodio plasmático es inversamente proporcional al agua corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que si el agua sube, el sodio plasmático baja. Con esto hay que ver el agua y la composición corporal. Vean que nosotros estamos hechos de 60% agua. Es decir, si pesamos 70 kilos, el 60% es 42 kilogramos, que es igual a 42 litros. Y tenemos una masa que no es agua, que es el 40%, que es el restante. Y es 28 kilos, o sea, 28 litros. De estos 42 litros, 2/3 son intracelulares y 1/3 es extracelular. Entonces, de estos 42 kilos, 40%, o sea, si sacamos el 2/3 de 42, sale 28. Y 1/3 es 14. Ahora sumemos 2 más 1, 3. 8 más 4, 12. En total, 42. Aquí te lo ponemos en porcentaje. 40% del 70 kilogramos y 20% de 70
kilogramos. El que nos interesa cuál es, sobre todo cuando es el hematocrito, nos interesa, ya ven que es el 45%, o sea, 45% de 70 kilos. Si lo ven, la mayoría intracelular es el volumen de eritrocitos. Ahora, la sangre así se divide en hematocrito, 45% de toda la sustancia de la sangre cuando se centrifuga. Y tenemos dos, el plasma y el fluido intersticial. Ahora, el plasma suele ser el 25% del extracelular y el 75% es extracelular. Lo que nos interesa siempre es ver si el fluido intersticial no aumenta, porque significa que hay una hiponatremia o una hipernatremia. Entonces, ¿cómo se regula esto? Bueno, tenemos dos hormonas, vasopresina y aldosterona. Vean que aquí es el lado de la orina o apical y tenemos aquí tres receptores. Esta es la célula principal. Viéndolo de esta manera, tenemos esta y esta de la célula principal en el lado apical o de la orina. Tenemos unas que meten agua, que son las acuaporinas. Tenemos unas que sacan potasio y otras que meten sodio. Entonces, usualmente el sodio se mete y el agua también. Pero estas células principales solamente se encuentran en el túbulo colector. Las acuaporinas se van a expresar por el ADH. El receptor es B2, la hormona es ADH. Entonces, cuando el ADH se une al B2, va a expresar acuaporinas y el agua se va a jalar adentro. Entonces, el ADH mete agua. ¿Qué pasa aquí en la membrana vasolateral o la parte donde está la sangre? Tenemos una bomba que saca sodio y mete potasio. Entonces, esta bomba es activada por la aldosterona. Si lo ven, cuando la bomba se activa, el sodio se mete a la sangre, jala sodio y cuando mete potasio, elimina potasio. Y solamente esta bomba actúa cuando se actúa la aldosterona. Entonces la aldosterona es la hormona, el receptor es y la bomba es el transportador que requiere ATP. Entonces ADH es de agua, H de H2O, y aldosterona es sodio y potasio. En cuanto a las células intercaladas, me gustaría que vean esta parte amarilla, ¿qué es lo que está sacando? Está sacando hidrogeniones. Entonces, para recordar qué hacen las células intercaladas, acidifican la orina, ácido. Y las células beta sacan bicarbonato. Entonces, B de base orina. Eso es lo que hacen en la membrana apical, donde está la orina, y lo hacen por la bomba ATP. Tenemos dos bombas aquí, una que solamente saca hidrogeniones y otra que intercambia por potasio. Aquí también actúa la aldosterona. Ahora, recordemos que hay fármacos que inhiben el receptor de aldosterona, que es la espironolactona y la esplerenone. Pero también hay otros fármacos que inhiben el canal de sodio, que es amiloride y triamterene, que ya que no se mete sodio, no se va a sacar potasio. Y vean que aquí el bicarbonato sale, pero se intercambia por una de cloro. Y el hidrogenión se mete a la sangre. En cuanto a la clasificación, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 apellidos. El primer apellido es por la concentración. La concentración la dividimos en leve, moderada y severa. Y acuérdense siempre de la moderada, 129 y 125. Arriba de 129 es leve, abajo de 125 es severa. Ahora, el tiempo, tenemos aguda y crónica. Más de 48 horas es crónica, si no, es aguda. En la gravedad, tenemos que es asintomático, sintomático pero moderado, grave, sintomático. En asintomático pues realmente se ve como caídas o deterioro cognitivo, eso es lo único, pero pues realmente lo que nos importa es ver los síntomas que nos pueden alterarlo. Yo diría que se aprendiera el gravemente sintomático. Mantiene convulsiones, coma, somnolencia, vómito, deterioro cardiorrespiratorio. Sale en un coma es Glasgow 8. Ya si tiene náuseas, confusión, cefalea, esa es una moderada. Cuando hablamos de osmolaridad con R, hablamos de que si es molaridad efectiva, si es hipotónico o no hipotónico o hipotónico. Cuando hablamos de no hipotónico es hipertónico, ¿no? Entre esas están la hiperosmolaridad y la isosmolar. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero en el hipotónico hablamos de que si tiene que ver la vasopresina, que acuérdense que era la de ADH, sin o con. Entonces, tonicidad. El 3 es la gravedad y el 5 es volumen. Hipovolémico está deshidratado, euvolémico está normal e hipervolémico está edematizado.
Vean esta parte. Cuando hablamos de hiponatremia es que esté menos de 135. Los valores normales son como los de pH, que era 7.35 y 7.45, nada más que aquí le cambiamos el 1, 7.35 y 145. Ahora, menos de 135 es una hiponatremia, es la concentración. Cuando hablamos de concentración, las unidades son miligramos por decilitro, o incluso aquí lo usan como mini equivalentes, cuando es un ion. Entonces, cuando es un ion, usamos mini equivalentes para la concentración. La R es en osmoles por litro. Entonces aquí tenemos varias opciones. Nosotros sacamos del 135 la fórmula de osmolaridad, que era el sodio, la glucosa y el BUN, pero realmente aquí utilizaremos la suma del sodio y la glucosa efectiva. Entonces tenemos tres opciones. Empecemos con la de aquí. Cuando es hipertónica tiene que tener una osmolaridad más de 295. Lo normal es que esté entre 280 y 295. Entonces, si está más de 95, es hipertónica. Esto puede ser por una hiperglicemia. Cuando la glucosa aumenta, entonces la fórmula de la osmolaridad va a aumentar. Por eso, entonces hay que hacer la fórmula del sodio corregido. Cuando hablamos de isotónica, tiene que estar entre 80 y 95. Si está entre estas, se le considera como pseudohiponatremia. Y esto puede ser porque cambia la osmolaridad, porque suben los lípidos, suben las proteínas y suben la glucosa. Y entonces hacen que la fórmula cambie. Pero realmente no es porque el sodio bajó, sino parece que sí bajó el sodio, pero es por cuestiones de aquí de la fórmula. Entonces, la que nos importa es la hipotónica, que es menos de 80, 280. Entonces, hipotónica es la hiponatremia verdadera. Con esto hay que ver luego la osmolaridad urinaria. Sí, entonces primero vemos que es la hiponatremia. Tenemos hipertónica, isotónica e hipotónica. Entonces, de ahí tenemos dos. Con la osmolaridad aumentada en la orina, que es más de 100. Entonces digamos que la orina está concentrada, significa que tiene más de 100. Si está concentrada, está eliminando mucho sodio. Si fuera al revés, que no estuviera concentrada, estaría muy diluida, o sea, con mucha agua. Entonces, en este caso serían estas opciones, como polidipsia primaria, que es tomar mucha agua, no consumir muchos solutos, potomanía de cerveza, sobreesfuerzo, toma de éxtasis. Bueno, realmente la causa de aquí, si fuera menos de 100, la osmolaridad urinaria sería por mucha agua. Aquí se está perdiendo mucho, o se está orinando pues, mucho sodio. Entonces, tenemos dos opciones. Una que sea menos de 30 de sodio en la orina y otro más de 30. Cuando hablamos menos de 30 de sodio en la orina, hablamos de causas extrarrenales. Cuando hablamos más de 30, son renales. ¿Cuáles son causas renales? Uso de diuréticos o enfermedad renal. Cuando hablamos de sodio en la orina que se eliminó, menos de 30, tenemos tres opciones: hipervolemia, euvolemia e hipovolemia. Cuando hablamos de hipervolemia, hablamos de que hay mucho edema por mucho extravasación o distribución mala de los líquidos, se está eliminando este tipo de sodio. Ahora, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y cirrosis son estas pérdidas de proteínas como de albúmina que hacen que no pueda jalar el agua. La albúmina ayuda un poco en la distribución del agua. Cuando se elimina, entonces hace que los líquidos se salgan del vaso y se salgan en el tercer espacio. La euvolemia pasa de que aquí es mucho ADH, el SIAD, la sube, el síndrome inadecuado de ADH. O sea, creación inadecuada de ADH, perdón. La hipovolemia son vómitos, diarreas, pérdidas cutáneas, tercer espacio. O sea, es porque pues ahora sí que todo ese líquido se está perdiendo por estas vías y se está concentrando el sodio en la sangre. Resumiendo, por así decirlo, todo esto, son 4 pasos. Primero, la osmolaridad plasmática. Vamos a marcarlo. Primero es la osmolaridad plasmática. Luego, consideramos los síntomas: aguda o sintomático. Eso pues ahora sí que no está en el algoritmo, pero
Yo diría que sería el segundo paso, sintomático y si es agudo. El tercero es medir la osmolaridad urinaria o urinaria, ¿sí? Orina, bueno, o como prefieran, O, P y O, que sería esta de acá. Y después valoramos el volumen arterial efectivo circulante o el VAEC, que sería el cuarto paso, que es todo lo que es de aquí de volemia. Ahora, entre el 3 y el 4, para encontrar la causa, podemos utilizar el NaO, que es el sodio en orina. Entonces ahí podemos saber si la causa es renal o la causa no es renal. Ahí sí varía mucho de acuerdo al algoritmo que utilicen. Yo siento que este algoritmo es un poquito mejor. Yo les recomendaría que así se lo aprendieran, pero ahora sí que depende de cada uno. Entonces recordemos nada más que cuando tiene mucha concentración o mucha osmolaridad, entonces nos vamos a toda la gama de enfermedades. Cuando es menos de 30, pensamos en tres opciones: hipervolemia, euvolemia y hipovolemia. La mayoría es por pérdida de líquidos. ¿Cuáles son las fórmulas que nos tenemos que aprender? Osmolaridad plasmática medida, que incluye al BUN, y la efectiva es que no incluye al BUN, es el sodio y la glucosa. Lederman es el agua corporal total y el sodio intracelular y el potasio intracelular, la suma de esos dos. El ratio urinario para electrolitos, sumamos los electrolitos de sodio y potasio y lo dividimos entre el sodio plasmático. La excreción de agua sin electrolitos es el volumen de orina por el ratio urinario. Bueno, 1 menos el ratio urinario, sería 1 menos el ratio o la tasa urinaria, pues. Esto por el volumen urinario. Entonces, ¿a cuánto le vamos a dar de infusión cuando tiene una hiponatremia? 1 mililitro por kilogramo por hora. Puede incrementar a 1 mililitro por litro por hora. O incluso lo podemos disminuir con dextrosa, que son 3 mililitros por kilogramo por hora. Ahora, recuérdense no pasarse de 10 mini equivalentes. Y el déficit de agua es el agua corporal. El agua corporal, recuerden que se saca por dos maneras. Si es hombre, por 0.6, es el 60% del agua en nuestro peso. En mujeres es por 0.5. En menores de 65 es por 0.5. Pero cuando son mayores de 65 es 0.4 en ambos sexos. Y pues eso es lo básico. Para el tratamiento me gustaría hacerlo en un video aparte con un caso clínico. Entonces, por ahora, muchas gracias por ver el video. Entonces, cuídense mucho. Si hay algún comentario, alguna equivocación que tuve, me lo ponen abajo. ¿Sale? Suscríbanse y les mando un abrazo.